Todos nosotros, hermanos, tenemos nuestra formación, tenemos nuestro carácter, tenemos nuestra personalidad que se va formando a lo largo del tiempo y por lo tanto también tiene mucho que ver todas las experiencias que hemos tenido en el pasado, la forma como fuimos educados, ya sea que hayamos sido educados en un hogar cristiano o no. Todo eso influye, todo eso tiene que ver en la manera en cómo desarrollamos nuestro carácter. Esto lo podemos entender muy bien. Mucha gente forma su vida en base a lo que recibió del pasado. De hecho, así es como funciona. Cuando venimos a Cristo, por supuesto, muchas cosas cambian en nuestra vida y después de que cambian nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la vida a través del Evangelio de Jesucristo, entonces nuestra vida empieza a tomar otro rumbo. Pero hay algo muy importante que mucha gente no tiene en cuenta. Muchas veces las personas no tienen en cuenta que su vida actual, la formación, su conducta, la manera en cómo se conducen en el presente, también tiene que ver si estamos pensando en nuestro futuro. Y mucha gente no piensa en eso, hermanos. Mucha gente solamente traza su vida a partir de lo que aprendió en el pasado y lo que está viviendo en el presente. Y muchas veces no tienen en cuenta el futuro. Esto nos pasa sobre todo de jóvenes y ahorita lo vemos en muchos jóvenes que conocemos y nuestros hijos, los hijos de ustedes quizás jóvenes, que solamente están pensando en el momento. Y quizás nosotros llegamos a cometer ese error también. Piensas solamente en el momento presente, en lo que necesitas, en lo que quieres, en lo que anhelas vivir. Y rara vez estamos planeando nuestra vida ya pensando en el futuro. ¿Cómo nos van a afectar las decisiones de ahora en el futuro? Pues la vida del cristiano, hermanos, exactamente así es. Y esta parte de la carta del apóstol Pedro, de la segunda carta, nos habla precisamente de eso. Que tenemos que tener en cuenta el futuro que nos espera, los eventos futuros que vienen, para que nuestra vida se conduzca todos los días pensando y viendo lo que va a suceder en el futuro. La profecía bíblica hace demandas éticas, es decir, de nuestro comportamiento sobre nuestra vida diaria, mientras estamos viviendo todavía en este mundo, mientras todavía no nos vamos con el Señor. Así es que es importante entender este punto, porque esto se enseña a lo largo del Nuevo Testamento. Nuestra vida espiritual no solamente va a empezar cuando nos muramos o cuando Cristo venga por nosotros. Nuestra vida espiritual ya empezó. Nuestra eternidad con Cristo ya empezó. Ya la estamos viviendo a partir de que Cristo vino a nuestro corazón. Así es que el conocer los eventos futuros nos van a preparar y nos van a predisponer hacia cómo debemos de vivir también nuestra vida presente. Pensando en el futuro, entonces entendemos cómo vivir nuestra vida presente. Vamos a ver de qué se tratan estos conceptos. Si regresamos a nuestro bosquejo original, estamos ya en la parte última donde está el inciso C de la sección 3 donde dice aprovechando su esperanza. Vamos a ver ya el inciso C, que es el proceder requerido, es decir, cómo debemos de proceder en la vida cristiana, el porvenir, lo que es el día del Señor y cómo debe de ser nuestro comportamiento. Y ya para terminar solamente haremos una pequeña reflexión acerca de lo que es la doxología, es decir, la parte final de la carta de Pedro. Así es que vamos a ir otra vez a segunda de Pedro, si tienen sus Biblias, por favor, capítulo 3. Y vamos a ver entonces algunos conceptos, cómo se requiere que vivamos, cuál es el proceder, nuestro proceder, cómo debemos de proceder en nuestra vida diaria. En primer lugar, tenemos que ver respecto al porvenir que viene el día del Señor. Respecto a nuestro porvenir, nuestro futuro se tiene que basar y nuestra vida presente se tiene que basar pensando en el día del Señor.
Dice el versículo 10, si lo tienen por ahí. Pero el día del Señor vendrá. Vean, recuerden las letras que les tengo resaltadas en cada uno de los versículos. El día del Señor vendrá. Estamos hablando de un tiempo futuro. Y después hace una similitud, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Qué es lo que va a suceder, hermanos? Entonces, el proceder en la vida de un creyente, en nuestra vida cristiana, en lo que tiene que ver con nuestras conductas, nuestra ética cristiana, no nada más es una sugerencia si es que queremos vivir. La forma de los creyentes no es solamente una opción, si tú quieres vivir de esta forma o no quieres vivir, es un requisito. Es un requisito, ¿por qué? Porque de cara al evento que estamos esperando todos los creyentes desde hace 2000 años, el día del Señor va a venir, y este día del Señor se va a presentar con dos propósitos para nosotros. Número uno, va a callar la boca de todos los burladores, de todos los falsos maestros que hemos estado hablando, de todas esas ideologías que negaron que Cristo iba a venir, que negaron que esto iba a suceder realmente. Así es que esta es la primera condición, el primer propósito de que Pedro anuncie en este momento, en medio de este tema tan importante de los falsos maestros, el día del Señor, porque va a callar la boca de los burladores. Actualmente, hermanos, hay iglesias cristianas, por supuesto. Hablo de iglesias cristianas, ya las iglesias falsas no se diga, pero iglesias cristianas, pastores cristianos, que yo he conocido, que niegan totalmente la venida de Cristo, que niegan totalmente que va a haber un infierno, que va a haber un día de juicio, que va a haber un día donde el Señor, como dice él mismo, va a separar las ovejas de los cabritos. Hay cristianos y hay movimientos cristianos que están negando, hermanos, que esto va a suceder. Este amigo del que les hablo, uno de los amigos que les hablo, porque fueron varios que se metieron en esa corriente, y me decía este amigo, dice, chale, ¿a poco tú crees que eso va a pasar? Ya dejemos de espantar a la gente con que Cristo viene, que Cristo va. Nada de eso va a pasar, eso no va a suceder. Vamos a seguir viviendo aquí, nos vamos a morir y las cosas van a seguir igual. Sí, nos vamos a ir al cielo, pero hay que dejar de decirle a la gente que se va a ir al infierno, hay que decirle a la gente, dejar de predicar de esas cosas, eso no tiene caso. Hay que hablarles ya están viviendo muchas cosas feas en este tiempo para que les sigamos hablando de cosas tan feas. Hay que hablarles de cosas positivas, de cosas buenas, de cosas que les alegren la vida. Muchos cristianos, hermanos, esta es una doctrina infiltrada dentro de muchas iglesias y de muchos predicadores, que esto no va a suceder. Y se acuerdan, la semana pasada precisamente hablamos de este versículo, cuando Pedro dice, la promesa no se retarda, como algunos piensan que está retardándose el Señor, sino que el Señor está siendo paciente. Y ya hablamos con detalle de todo ese versículo y la teología que está envuelta en ese versículo. Así es que, hermanos, la primera cosa que Pedro nos dice aquí es que el día del Señor viene, el día del Señor vendrá, lo está diciendo en un tiempo futuro. El segundo propósito por el que el día del Señor viene es para advertir al creyente sobre la inminente venida de Cristo. Es decir, para los falsos maestros, para los burladores, los engañadores, para ellos va a ser callarles la boca. Pero para nosotros, hermanos, es una advertencia. Cristo va a venir. Cristo va a regresar por nosotros. El cielo va a dar manifestaciones y la trompeta va a sonar y nosotros vamos a ser llevados con el Señor. Así es que tenemos que estar seguros de que Cristo viene. Eso es parte de mi vida. Eso tiene que definir mi vida presente porque es un evento futuro y en base a ese evento futuro yo tengo que empezar a definir también mi vida presente. ¿Verdad? La frase como ladrón en la noche nos presenta dos ideas. Número uno, vendrá. Como les estoy diciendo, esto va a suceder. No deja lugar a dudas.
va a suceder. La segunda cosa que nos deja esta frase es que va a venir como ladrón en la noche. Refleja el carácter inesperado de su venida, por lo que debemos de estar preparados en todo momento. Si ustedes se acuerdan, dice Jesús en Mateo 24, dice, porque como en los días de Noé, que se casaban y se daban en casamiento y todo el mundo andaba como si nada fuera a suceder. Y de repente vino el diluvio y de repente la predicación de Noé cobró vida y de repente solamente Noé y su familia que estaban preparados pudieron ser salvos de aquella terrible destrucción. Exactamente de la misma manera. Y nos da aquí la señal el apóstol Pedro. Como ladrón en la noche va a llegar, va a venir. Ahora, en este mismo versículo 10 está mencionando tres diferentes áreas que se van a ver afectadas durante este evento, en aquel día del juicio. Número 1 dice que los cielos, los elementos y la tierra, tres cosas. El cielo, los elementos, ustedes saben cuáles son los cuatro elementos: aire, tierra, viento y fuego. Esos son los cuatro elementos, ¿verdad? Que le dan vida, que sustentan la vida en la tierra. Pues esos cuatro elementos, juntamente con los cielos y la tierra, con sus obras, es decir, con todo lo que hay en la tierra. ¿Han visto esos preciosos edificios que hay en muchas ciudades y que los admiramos y decimos, wow, qué belleza de edificio? ¿Has visto esa casa por la que te has afanado tanto y has sudado y has dejado la piel en esa casa y has perdido tantas veces la bendición de escuchar la palabra de Dios porque estás bien afanado en la casa? Bueno, ¿has visto ese carro precioso que también tanto tienes que trabajar 2, 3 turnos porque tienes que pagar ese precioso carro que traes? Bueno, todo eso son las obras de la tierra, hermano. Y todo eso dice aquí la palabra de Dios. Los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo se va a destruir. Todo va a ser totalmente destruido. Esta catástrofe cósmica no eliminará a los cielos, sino que cambiará su estructura, pasando de un estado a otro. Ese fenómeno irá acompañado de un sonido que, según un comentarista, será comparable al sonido de todos los horrores combinados. De esto ya hablamos mucho también en Apocalipsis. Los elementos son los componentes de toda la materia, término y concepto que entendemos muy bien el día de hoy. Su destrucción consistirá en que serán sometidos a un calor excesivo, a tal extremo que la estructura física del mundo tal y como lo conocemos será destruida. El resultado por esperarse es que la tierra y sus obras, todo lo que hay, todo lo que vemos, todo lo que existe, será consumido por el fuego. Se oye feo, hermanos. Se oye impresionante. Se oye que si no tienes la esperanza de la vida eterna, esto te provoca miedo. Esto te provoca espanto. Pero cuando tienes la confianza, la convicción de la vida eterna, esto nos provoca a nosotros gozo en el Señor. Ahora, esta advertencia, este evento del día del Señor, nos tiene que predisponer a nosotros como creyentes para la forma en cómo estamos llevando a cabo nuestra vida. Como creyentes nosotros ahora, hermanos, tenemos una responsabilidad y tenemos que definir nuestra vida ahora de cara a ese día, a ese evento, al día del Señor, que va a venir como ladrón de la noche. Puede ser hoy, mañana, pasado mañana, en una semana, en un mes, en un año, en 10 años, en 100 años, en 1000 años, no sabemos, pero de que va a suceder, va a suceder. Y nuestra vida, hermanos, nuestra vida presente, todo lo que hacemos ahora, todo lo que vivimos ahora, lo tenemos que definir
pensando en nuestro futuro. Mucha gente, como les dije al principio, define su vida presente en base a su pasado, en base a lo que vivió, en base a sus experiencias, a sus fracasos, a sus dolores, a sus decepciones, a todo lo que vivió. En base a eso están desarrollando su vida presente. Pero nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos que desarrollar nuestra vida hacia el futuro, esperando este día. Esta es la meta del cristiano. Estamos esperando el día del Señor, entonces mi vida se tiene que amoldar a que esté listo y preparado para cuando el Señor venga como ladrón en la noche, estemos listos para poder avanzar en nuestra vida. ¿Cuántos dicen por ahí amén? Ok, vamos a ver entonces, ¿cuál es la forma de vida? ¿Cuál es el proceder de nuestra vida que se requiere teniendo en cuenta esta primera amonestación? Si entonces mi vida la tengo que definir a partir de el evento que viene en el futuro, ¿cómo se espera que sea mi vida? ¿Cómo se espera que sea mi conducta? Vamos a ver cuál debe de ser nuestro comportamiento en los versículos 10 al 18, y en cada uno de ellos hay algunas cosas que debemos de señalar. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, hablando de los elementos, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dos palabras. En santa y piadosa manera de vivir. ¿A qué se refiere Pedro? Dos características que muestran un alto nivel de vida, un estándar muy alto, una barra muy alta a la que nosotros tenemos que aspirar como cristianos, hermanos. Tenemos que tener en cuenta esto. Primero, una vida santa. ¿Qué quiere decir? Una vida apartada de la maldad. Una vida que se aparta de la maldad. Una vida que se aparta de las cosas que provocan maldad, en las que hemos sido formados quizás, de la que hemos estado rodeados probablemente toda la vida. Tenemos que apartarnos de esta maldad que hay en nosotros. Eso es una vida santa. Una vida santa no significa que estás todos los días dentro de la iglesia, o que te pasas 10 horas al día orando, o como las religiones orientales diciendo mantras todo el día, ¿verdad? Y repitiendo y repitiendo y repitiendo mantras sin sentido solamente por repetir. No, no tiene que ver con eso la santidad. La santidad tiene que decir, deja de hacer lo malo. Deja de hacer las cosas que provocan dolor a los demás. Deja de lastimar a los demás. Deja de hacer cosas que pueden llegar a ser peligrosas inclusive para tu vida, para tu familia. Apártate de todo lo malo y empieza a hacer las cosas que son buenas de acuerdo al concepto que tenemos de los mandamientos del Señor. Así es que primero nos demanda una vida santa, pero también nos manda una vida piadosa. Ahora, esta palabra piadosa, la piedad y todo esto, hermanos, en el concepto religioso antiguo, se tiene ese concepto de que un piadoso es una persona religiosa, ¿verdad? En México decimos un mocho, una persona religiosa. Decíamos, hay una mujer muy piadosa, esas que todo el tiempo andaban vestidas de negro, con velos. O sea, eso no tiene que ver con piedad, eso tiene que ver con religiosidad. Eso tiene que ver con la forma de la religiosidad de las personas, cómo muestran su religiosidad. Una vida piadosa es aquella que busca complacer a Dios en todo, así de simple. Normales, tal y como somos, cometiendo a veces nuestros errores, cometiendo a veces alguna que otra imprudencia, porque somos humanos todavía. Pero mi vida, mi propósito principal en mi vida es complacer a Dios, servir a Dios, amar a Dios. Que en todo lo que yo hago, ya sea mi trabajo, ya sea mi familia, ya sea las cosas que me rodean, todo pueda ser con el fin de complacer a Dios. Así es que de cara a este evento que viene, el día del Señor, y todas las cosas van a ser destruidas, debemos nosotros de andar en una santa y piadosa manera de vivir. El siguiente versículo, el versículo 12, nos dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios,
en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Vuelve a repetir Pedro esta importante declaración acerca de cómo va a ser. Y esto es una pequeña ventanita, hermanos, que se abre. No sé si se dan cuenta. Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 nos habla un poquito acerca de esto. Habla del rapto de la iglesia, ¿verdad? Y dice que el Señor va a venir y se va a oír la voz de mando, trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero y después los que quedamos seremos arrebatados. En fin, nos da una pequeña ventanita de cómo van a ser los eventos. Aquí Pedro nos está dando otra ventanita. Pedro dice que independientemente de lo que ya dijo Pablo y de lo que va a decir Juan en Apocalipsis unos años después, porque todavía no se escribía Apocalipsis, Pedro, por revelación de Dios, nos abre una ventanita y nos dice que la cosa va a estar fuerte. Todo se va a deshacer. Todas las cosas que conocemos tal y como las conocemos se van a deshacer. Y esto concuerda porque Apocalipsis dice que Juan vio cielos nuevos y tierra nueva. La creación perfecta de Dios, tal y como Dios la planeó desde un principio en el huerto del Edén, hermanos. Ahorita nuestra tierra está totalmente contaminada. Toda nuestra tierra está totalmente maltratada a causa de la condenación del pecado. Por nuestra avaricia, por nuestro descuido, por nuestro egoísmo, la tierra está totalmente descontrolada, ¿verdad? Yo les he platicado, y esto lo dicen los científicos. Cuando vino el diluvio, cuando toda la tierra se cubrió de agua, la tierra se inclinó ligeramente en su eje, apenas unas milésimas de grados, pero eso ocasionó que todo el clima del planeta se distorsionara de una manera catastrófica. Se cree que, por los estudios que hay y todo lo que se habla, que al principio la Tierra estaba completamente recta y el clima era perfecto en todo el planeta alrededor. En todo el planeta no había selvas tan cerradas ni había desiertos tan extensos. Era completamente perfecto el clima en todo el planeta. Imagínense lo que Dios había preparado. Pero a causa del pecado, a causa de la destrucción y que la tierra también sufrió la maldición de parte de Dios por el pecado, todo se deshizo. Y aquí Pedro nos está diciendo que todo esto se va a tener que desbaratar, todo se va a deshacer porque Dios lo va a hacer nuevamente nuevo. Así es que dice aquí, esperando y apresurándonos, ¿verdad? Pareciera que aquí no hay mucha esperanza, sobre todo para la gente que no conoce del Señor. Para ellos no hay esperanza cuando leen esto. Pero para nosotros como creyentes, hermanos, que vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, esta palabra no debe de provocar temor en nosotros. Esta palabra tiene que provocar una gran esperanza en nosotros. Saber que todo esto se va a destruir, qué bendición. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza de que Dios lo va a hacer nuevo para nosotros. ¿Cuál es seguimos con el comportamiento que se nos requiere de aquí a que viene el día del Señor? Versículo 13 dice, pero nosotros esperamos según sus promesas. Nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Y esto, como les decía, concuerda con lo que dice Juan en Apocalipsis, en los cuales mora la justicia. A la luz de estas promesas, hermanos, la manera de vivir del creyente debe de ser gozosa. Esta debe ser nuestra principal característica, el gozo de poder estar a la expectativa de lo que va a suceder. Así como cuando somos niños y estamos ansiosos de llegar a ver a nuestros abuelos o vamos a ver a nuestros seres amados y estamos esperando y estamos ansiosos porque vamos a ir a ver a alguien que queremos mucho. No sé si a ustedes les pasó, ¿verdad? Nosotros de chiquitos vivíamos en Pachuca, yo de chico, y cuando mis papás decían, vamos a ir a la ciudad de Puebla a ver a los abuelos,
Hermanos, nosotros, no, mis hermanos y yo que éramos pequeños, no dormíamos en varios días y contábamos y hacíamos planes y pensábamos todo lo que íbamos a hacer y cómo nos íbamos a encontrar en la ciudad de Puebla con mis otros primos y mis primas y cómo íbamos a alegrarnos de estar todos juntos y lo que íbamos... Y era una expectativa tremenda, hermanos. A lo mejor muchos de ustedes tienen una experiencia parecida, ¿verdad? Esta expectativa, hermanos, esta expectativa es la que el Señor quiere que tengamos nosotros respecto al día del Señor. Tenemos que anhelar eso. Va a suceder, sí. Pero muchas veces estamos viviendo, hermanos, como si esto no fuera a suceder. Muchas veces estamos pasando nuestra vida quejándonos, lamentándonos, perdiendo la esperanza, como si estuviéramos abandonados en el mundo, en el universo, y nada de esto va a suceder, y perdemos de vista que el día del Señor viene, y mi comportamiento tiene que ser un comportamiento de expectativa, de estar viendo lo que va a pasar dentro de poco tiempo, ya sea que yo vaya con el Señor o que el Señor venga. Hermanos, la vida se va rapidísimo, y lo dice toda la escritura, ¿verdad? Job y los salmos y todo el mundo dice, se habla en la Biblia, la vida pasa rapidísimo. Y de esto yo he hablado mucho en la iglesia. Apenas ayer tenía yo 30 años, ¿verdad? Y ya estoy casi en 60. Muchos pueden decir, qué rápido se me fue el tiempo. A veces dejas de ver a un amigo, un hermano y dices, oye, ¿cuántos años han pasado? Y ya lo ves y dices, ¿a poco eres tú, verdad? Y ya lo ves todo canoso y todo. Acabo de hablar con un hermano, por cierto, que no veía yo hace, no sé, 30 y tantos años. Éramos jovencitos en la iglesia y hace ratito me mandó un recado y se conectó por videollamada y lo vi todo canoso, parecía abuelito, Gepeto, con sus barbas blancas y todo. Le digo, ¿pero qué te pasó, mano? Y me dice, pues lo mismo te pregunto a ti. Hermanos, la vida se va rapidísimo. La vida se va rápido. ¿Y cuál es nuestra expectativa de vida? ¿Qué es lo que nos está provocando esa esperanza? ¿Qué es lo que nos está provocando ese gozo? ¿Qué es lo que estamos viendo adelante? ¿Solamente estamos viendo la tumba? ¿Solamente estamos viendo lo que le vamos a dejar a nuestros hijos de propiedades materiales? ¿Solamente estamos viendo a dónde me van a ir a aventar de viejito a un asilo? ¿Solamente estamos pensando en eso? ¿O estamos pensando en el día del Señor? Hermanos, ese gozo que sentimos del día del Señor nos debe de motivar todos los días, para trabajar por el Señor, para que esto venga más rápido. Jesús dijo, cuando este evangelio sea predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. El día del Señor viene, no está retardando su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que está siendo paciente para que la iglesia se ponga a trabajar, para que la iglesia predique, para que la iglesia alcance a todas las naciones, predique el evangelio y entonces pueda venir el fin. Nosotros podemos hacer mucho para acelerar este día del Señor, hermanos. Si nosotros nos dedicamos a pensar en el día del Señor, a trabajar por el Señor y a servir al Señor, esto va a suceder muy pronto. Cuidado, no estoy diciendo que descuides tu casa. No estoy diciendo que descuides tu trabajo, no estoy diciendo que te tires a la hamaca, porque eso sucedió en el primer siglo y Pablo tuvo que reprender a muchos. Como dijeron, pues como ya viene el Señor, pues ya para qué trabajamos, ya para qué nos esforzamos, tirémonos a la hamaca, a la cama y esperemos a que el Señor venga por nosotros. No. Hagamos lo que tenemos que hacer, trabajemos lo que tengamos que trabajar, tengamos nuestras casitas, tengamos nuestros medios de transporte, la educación de nuestros hijos, sigamos viviendo nuestra vida, pero sin perder la expectativa de que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Amén. Versículo 14 nos habla acerca de dos cosas importantes. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, número 1, ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Diligencia. Diligencia habla de prioridad en nuestras vidas, de ser diligentes. Procurad diligentemente, es decir, sin apatía, sin pereza,
con diligencia, prestos a hacer el bien. Tenemos que procurar con diligencia hacer lo que nos corresponde hacer, presentarnos a Él sin mancha e irreprensibles en paz. Esto refleja, hermanos, el carácter de Cristo. Esto refleja el carácter de Cristo. Ahora, aquí hay una serie de cualidades que estamos viendo, hermanos, lo que nos está pidiendo el apóstol Pedro que tenemos que tener. Estas cualidades respecto a nuestro comportamiento como hijos de Dios de cara al evento que esperamos todos, que es el día del Señor. Déjenme leerles literalmente un recuadro que está aquí en el libro, que se me hizo muy interesante. Dice, cabe aquí hacer la pregunta, ¿cómo puede uno alcanzar estas cualidades de vida? La verdad es que uno mismo no puede fabricarlas. El solo deseo de reformarse no tiene suficiente fuerza o autoridad para efectuar cambios de esa magnitud. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, uno tiene que reconocer que la vida cristiana solamente la puede vivir un verdadero creyente. Por eso, el individuo tiene que haber recibido a Cristo como su Salvador. En segundo lugar, tiene que reconocer que la Biblia es la fuente de toda la información necesaria para vivir una vida agradable a Dios. En el manual que se tiene que consultar, ámela, léala, estúdiela y más que nada, créala. En ella encontrará lo que en realidad no es un secreto, sino la revelación de la verdad. La Biblia habla de los recursos que tenemos disponibles. Número 1, el todo suficiente sacrificio de Cristo. Me encanta esta expresión. El todo suficiente sacrificio de Cristo. No necesitamos más, hermanos. El sacrificio de Cristo fue suficiente para nosotros. La presencia y ministerio eficaz del Espíritu Santo y la intercesión actual de Cristo por nuestras debilidades y flaquezas y su abogacía continua delante de Dios cuando pecamos. ¿Se acuerdan de lo que vimos en Primera de Juan? Hijitos, no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Quién de nosotros no tiene pecado? ¿Quién de nosotros está libre de pecado? Pero tenemos un abogado que nos ayuda en nuestras debilidades. Finalmente, el que quiere ver cualidades como estas que el apóstol Pedro está mencionando, tiene que obedecer lo que la Biblia enseña. Al fin y al cabo, la obediencia es la clave. Obediencia es la clave. Para los que me están siguiendo los domingos en la serie de predicaciones de este mes, de eso se trata de lo que estamos hablando. Estas ideologías humanistas de las que estamos hablando, de la superación personal, de la búsqueda del éxito, de la teología de la prosperidad, para ellos el sacrificio de Cristo no es suficiente. Tú tienes que hacer cosas humanas y tienes que alimentarte también de pensamientos positivos, humanos, que reflejen el éxito que quieres y todo este tipo de cosas. Hermanos, el sacrificio de Cristo es suficiente para nosotros. No necesitamos nada más. Y aparte de la palabra de Dios, de los consejos de la palabra de Dios, son más que suficientes. Yo no necesito estar viviendo y alimentando mi vida de los consejos del Dalai Lama y de Confucio y de Aristóteles y de Henry Ford y de Theodore Roosevelt y de John Maxwell y de Rick Warren. Yo no tengo que estarme alimentando de toda esa ideología humanista. La Biblia es suficiente para que nosotros podamos tener. Ahora, lo que la Biblia enseña, la palabra de Dios, produce vida en nosotros. Lo demás produce un estado superficial y temporal de ánimo, de emoción. Ay, qué bonito, me motivaron, me dijeron y me sentí hasta las nubes, pero es algo temporal porque está a nivel de las emociones. Lo que la palabra de Dios nos habla es algo que produce vida. Bueno, vamos adelante al versículo 15. Seguimos viendo respecto al comportamiento. 15 y 16 dice: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación,
como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, es decir, la gente que no está estudiada, preparada, e inconstantes, que no son constantes para estudiar la palabra de Dios, las tuercen, porque no las entienden y las tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Hermanos, estos dos versículos son hermosos porque hablan de una realidad en la iglesia, más allá de lo que dice aquí respecto a la escritura y de los falsos maestros que tuercen las escrituras. Hay dos cosas preciosas que tenemos que resaltar. Cuando dice Pedro, nuestro amado hermano Pablo, quiere decir que no había rastros de conflicto entre Pedro y Pablo, mostrando que la unidad de la iglesia era más importante para ellos. Años atrás, algunos años atrás, en el libro de los Hechos, porque ahorita estamos aquí más o menos en los años 63, 64, esta carta del apóstol Pedro, pero hablando en los años 50, unos 15 años atrás, había habido una desaveniencia, un desacuerdo fuerte entre Pablo y Pedro. Pablo decía que no era necesario forzar a los nuevos creyentes que no eran judíos, forzarlos a que empezaran a observar cosas de la ley como la circuncisión y guardar el sábado y cosas así. Y Pedro decía, juntamente con otros de los discípulos, que sí era necesario hacerlos que entraran también por la puerta de la ley. Era una discusión que traían fuerte, ¿verdad? Aunque Pedro se dio cuenta en la casa de Cornelio que el Espíritu Santo se derramaba igual entre judíos y no judíos. Sin embargo, fue una situación que en el concilio de Jerusalén, en el libro de los Hechos, capítulo 17, 18, fue una situación que puso tensión. Pedro era el líder de la iglesia y Pablo era el evangelista que Dios estaba levantando para el mundo gentil. Así es que hubo una pequeña desaveniencia ahí en Antioquía. Y mucha gente tenía la idea de que Pedro y Pablo estaban peleados, pero este versículo específicamente, hermanos, nos habla acerca de que para Pedro era más importante la unidad que se debía demostrar como iglesia que cualquier otra desaveniencia que pudieran tener. Y esto es un ejemplo para nosotros. Podemos tener a lo mejor puntos de vista diferentes en ciertos puntos doctrinales. No estoy hablando de los falsos maestros de doctrinas que niegan a Jesucristo. Estoy hablando quizás de prácticas, quizás la forma como hacemos nuestros cultos entre unas iglesias y otras, quizás la manera como predicamos, como enseñamos, como nos reunimos. Podremos tener pequeñas diferencias, hermanos, pero esas diferencias no tienen que ser por ninguna causa un motivo de separación, de pleito, de contienda en medio de nosotros. Dentro de una misma iglesia local, las familias podemos tener diferente manera de cómo educamos a nuestros hijos, cómo trabajamos, cómo estamos levantando nuestros hogares, pero eso no debe de ser una causa de desunión en la iglesia. Para Pedro, para Pablo, para ellos era muy importante la unidad y sobre todo que los hermanos de las iglesias a las que ellos estaban escribiendo supieran que entre ellos no había diferencias. Por eso les dice aquí Pedro, dice, porque también en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, dice, a ustedes también les ha escrito. Estas epístolas ustedes ya las leyeron y Pablo les está escribiendo y yo les estoy escribiendo y les digo que en estas epístolas, en las de Pablo y en las mías, hay unidad. Estamos de acuerdo. Y dice otra cosa aquí, Pedro. Es cierto, hay cosas difíciles. Hay cosas difíciles de las que escribe Pablo. Al mismo Pedro, hermanos, al apóstol Pedro, ¿él tenía el Espíritu Santo? Por supuesto que sí.
En el derramamiento del Espíritu Santo, Pedro se levantó y dio un sermón precioso en ese día de Pentecostés. Tenía mucho conocimiento de parte de Dios, a pesar de ser un hombre sin letras. Sin embargo, Pablo había sido instruido en la ley. Pablo era fariseo de fariseos. Pablo se sabía la escritura para arriba y para abajo. Además, Pablo había sido instruido personalmente por el Señor para poder dar la doctrina a la iglesia. Pablo dice en la Biblia que fue arrebatado al tercer cielo y oyó cosas y vio cosas que no le son al hombre. No le son permitidas al hombre hablar de ellas. Imagínense lo que vio Pablo. Así es que imagínense el nivel de conocimiento que tenía Pablo. Pedro dice, hay muchas cosas que son muy difíciles de entender de lo que Pablo habla. Así es que, hermanos, cuando estamos estudiando las cartas de Pablo, cuando estamos estudiando doctrina, teología, hay cosas difíciles, Pedro está con nosotros. El apóstol Pedro también está con nosotros cuando decimos, ay, es que esto está bien difícil. Ay, es que la doctrina de la justificación. Ay, es que la doctrina del Espíritu Santo. Ay, es que estas doctrinas, híjole, está bien difícil entender. Bueno, Pedro también nos acompaña en el mismo dolor. Cosas difíciles. Hermanos, no tengamos temor de adentrarnos en la doctrina bíblica, de meternos al estudio sistemático de la Biblia, al meternos a estudiar la teología como se debe de estudiar en la palabra de Dios. No le tengamos temor, son cosas difíciles y si nos sirve de consuelo, el gran apóstol Pedro también está juntamente con nosotros ahí. Bueno, vamos adelante al versículo 17, que nos habla también respecto al comportamiento. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, de los que hacen iniquidad, maldad, caigáis de vuestra firmeza. Oh amados, dice Pedro, está denotando aquí, hermanos, reflejando nuevamente el carácter pastoral de Pedro. Pedro no nos está regañando. Pedro no nos está insultando. La palabra de Dios jamás va a ser para traernos condenación. La palabra de Dios jamás va a reprendernos para hacernos sentir culpables. La palabra de Dios siempre nos va a traer exhortación, ánimo, esperanza. Nos va a hacer volver del mal camino, por supuesto. Probablemente nos va a doler alguna de las palabras del Señor, por supuesto que sí. Nos van a quebrantar, por supuesto que sí, pero al final siempre van a ser para restauración de nuestras vidas. Oh, amados, carácter pastoral de Pedro, sabiéndolo y dice guardaos, sabiéndolo de antemano, es decir, ya lo sabemos, el día del Señor viene, el día del Señor va a llegar como ladrón en la noche, cuando nadie se lo espere, sabiéndolo ya de antemano, guárdate, dice, guárdate. No hay lugar aquí, hermanos, para que el creyente se ponga de una manera complaciente, de una manera de holgazanear espiritualmente, ¿verdad? O para no comprometernos con Dios, sabiendo que todo esto va a pasar y que podemos caer muy fácilmente en las mentiras de los falsos maestros si no nos guardamos en la palabra de Dios. Sabemos de antemano que Cristo viene. El día del Señor va a llegar como ladrón en la noche. Ya lo sabemos. Los que estamos ahorita en este estudio ya no tenemos ningún pretexto. Ya lo sabemos de antemano. Ninguno de nosotros va a poder llegar delante de Dios y decir, ay Señor, es que yo no sabía. Perdón, es que si yo hubiera sabido, entonces quizás me hubiera preparado, Señor. Quizás te hubiera servido con más ganas. Quizás me hubiera comprometido más en la iglesia. Quizás me hubiera comprometido más con el estudio de la palabra. Pero, Señor, pues es que no sabía. No, no hay pretexto. Lo sabemos de antemano. El día del Señor viene y viene con fuego. Viene con todo. Se va a destruir todo. Y Él va a sopesar la vida de cada uno de nosotros. Ya lo sabemos de antemano. Así es que
por haberlo sabido ahora, nuestra responsabilidad, nuestra obligación es guardarnos, es decir, ser conscientes, prepararnos. Guardarnos quiere decir estar listos para no caer en las garras de estos falsos maestros. Tenemos que guardarnos. Y la primera parte del versículo 18, la primera mitad del versículo 18, es el último versículo de la carta, pero la primera parte, por eso se pone 18a, porque habla de que el versículo está partido en dos partes. 18a dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El propósito de la carta, hermanos, siempre ha sido el conocimiento. La primera carta del apóstol Pedro que estudiamos unos meses atrás, también del tema elegidos, el conocimiento. Pedro habla mucho del conocimiento, lo repite constantemente a través de sus escritos. El conocimiento, ¿por qué? Porque el conocimiento de la palabra de Dios, el conocer a Jesucristo de una manera más personal, el desarrollar esta relación con Dios, es lo único, hermanos, que nos va a poder sostener y es lo único que nos va a poder guiar hacia la vida que Cristo quiere que nosotros tengamos. Conocimiento, hermanos, conocimiento. Metámonos a la palabra de Dios. No le tengamos miedo a la palabra de Dios. No nos conformemos solamente con lo que alguien nos da por ahí ya desmenuzadito, con un videito por acá, con un mensajito por acá. Hermanos, métanse a la palabra de Dios. Está bien que veamos videos y que hablan de la palabra de Dios y todo lo que quieras, pero de manera personal, cada uno de ustedes, yo los animo, métanse a la palabra de Dios. Métanse, se van a dar cuenta cómo sus vidas empiezan a cobrar un sentido diferente cuando estamos inmersos en la palabra de Dios. Finalmente, termina la carta de el apóstol Pedro con lo que se llama la doxología, es decir, la parte final, la despedida, la bendición pastoral, la doxología, la segunda parte del versículo 18b. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. A él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y en estas poquitas palabras, hermanos, Pedro encierra tres enseñanzas muy valiosas para cerrar su carta. Tres verdades. La primera, en estas palabras, Pedro demuestra un corazón completamente enamorado de Cristo contra toda adversidad y ante toda doctrina del error. A él sea la gloria. Pedro está completamente comprometido con Cristo. Pedro está completamente lleno su corazón de la verdad de Jesucristo y nada más, a nadie más le da la honra y la gloria. Ahora, Pedro, si ustedes se acuerdan, las cosas no estaban fáciles en ese tiempo. Había adversidades, había situaciones difíciles, había estos falsos maestros que se estaban metiendo en las iglesias, pero ante todo, Pedro demuestra este corazón comprometido con el Señor. La segunda verdad que nos deja esta doxología se refleja la cristología sana de la carta. ¿Por qué? Porque no le da la gloria a nadie más. No le da la gloria a nadie más. A él, solamente dice, a él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Él, por supuesto, es Cristo. Cristo, a él sea la gloria, nada más, ¿verdad? Cristo refiriéndose a la deidad, por supuesto, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, solamente al Señor. Hay una cristología sana, es decir, un concepto de Cristo sano en la carta. No hay gloria para nadie más. Y la tercera verdad, hermanos, es que se confirma la declaración revelada por el Padre años atrás. ¿Se acuerdan cuando Jesús andaba caminando y de pronto les dijo a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y le dijeron: algunos dicen que eres Elías, algunos dicen que eres Juan,
que ya había muerto Juan el Bautista. Algunos dicen que eres alguno de los profetas. ¿Y vosotros? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro se levanta y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Habían pasado ya muchos años, hermanos. Ya habían pasado muchos años de esa declaración. Pero cuando Pedro dice esa declaración y Jesús le dijo, bienaventurado eres tú, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Habían pasado muchos años de esa declaración. Pero para Pedro no había otra cosa en su corazón que honrar a ese Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a lo largo de su carta, su pasión, lo que podemos ver, hermanos, que le apasionaba al apóstol Pedro, era precisamente que los creyentes, la nueva generación que se estaba levantando, que no habían vivido lo que él había vivido, que no habían experimentado lo que él había experimentado, que esa nueva generación se enamorara de Cristo, que esa nueva generación conociera lo que Cristo había hecho, que esa nueva generación pudiera ver, palpar, sentir lo que él mismo y Juan y los otros habían vivido y experimentado. Pedro ya está anciano, faltaba muy poco tiempo para que Pedro fuera muerto, para que Pedro fuera sacrificado, pero ahí está Pedro, el pastor, el apóstol, el anciano, preocupado por la siguiente generación, tratándoles de infundir aliento, que no dejen morir la esperanza, que no se dejen confundir, que se concentren en que el sacrificio de Cristo es lo único, suficiente, no necesitas más. Tienes a Cristo, no necesitas más. Métete a conocer al Señor, métete a conocer la palabra de Dios, métete a conocer quién es Dios, quién es Jesús y quién es este Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando entendamos eso, hermanos, entonces estaremos listos para esperar el día del Señor que vendrá como ladrón en la noche. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta esperanza que pones en nosotros. Una esperanza que nos anima, una esperanza que nos conforta, una esperanza que a pesar, Señor, de las situaciones adversas que podamos vivir en la vida, nos mantiene vivos y nos mantiene, Señor, con una esperanza inquebrantable de lo que va a suceder un día cuando estemos contigo. Sabemos que todos nuestros afanes pasarán, el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Señor, el día del Señor, del que hablaron tanto los profetas, del que hablaron los apóstoles, del que se ha predicado a lo largo de 2000 años, vendrá, ciertamente como ladrón en la noche. Y queremos estar listos, queremos estar preparados, queremos guardarnos y queremos que nuestra vida, Señor, todos los días la podamos enfrentar pensando en que quizás este día se cumplirá tu palabra y esa trompeta sonará y seremos arrebatados contigo. Señor, ayúdanos a vivir con esa esperanza por delante. Ayúdanos a vivir, Señor, entendiendo estas cosas que están sucediendo en nuestras vidas. Y ayúdanos a ver, Señor, y a no perder entre la niebla de la vida ese hermoso día. Esa es nuestra meta. Ese momento, Señor, en que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Gracias, Señor, por la segunda carta de Pedro. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso que nos has regalado. Bendice cada hogar y bendice, Señor, a cada familia y a cada persona que está estudiando, Señor, tu palabra. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, hermanos, gracias. La próxima semana, si Dios permite, empezamos en este mismo estudio. Seguimos con
Judas. Acuérdense que son el estudio de Segunda de Pedro y Judas. Los dos hablan acerca de los falsos maestros. Así es que las 4 sesiones que nos quedan de este estudio las vamos a dedicar a Judas. Así es que con el favor de Dios, hermanos, estaremos conectándonos